En este vídeo vamos a ver una tendencia de dos análisis de aceite usado en un vehículo turbo diésel. En concreto se trata del modelo Citroën C3 1600 HDI. Este vehículo equipa filtro de partícula conocido como FAP y por lo tanto este vehículo está utilizando el sistema que tiene peculiarmente este fabricante que se llama Eolis. También hay que informar de que este vehículo se le ha hecho una reprogramación electrónica y lo que es el sistema de válvula de regeneración EGR está completamente anulada. Por lo tanto, es un vehículo con una reprogramación electrónica que tiene mucha influencia a la hora de ver este análisis de aceite usado. Si por alguna casualidad algún usuario de ese tipo de vehículo con ese tipo de motor, con ese tipo de sistema de filtro de partículas FAP está viendo este vídeo, que sepa que no se pueden comparar básicamente porque este modelo ya ha sufrido una reprogramación electrónica y la válvula EGR está anulada. Por lo tanto, el resultado de ese análisis puede ser totalmente diferente a cualquier otro vehículo de estricta serie. Bien, el primer aceite que ha utilizado este usuario ha sido el aceite de la marca Petronas Cintium, la gama 7000, viscosidad 0W30. Este aceite está homologado con la norma de homologación ASEA 0 y es la viscosidad que tiene que utilizar este vehículo. En concreto, este intervalo tiene 9493 kilómetros y los kilómetros totales del vehículo son 145.400. Hay que mencionar de que este usuario había realizado previamente una limpieza con el aditivo de la marca Xenon, el modelo M Flush. Eso se caracteriza por un, digamos, aditivo que se añade al aceite usado y durante un breve periodo de tiempo, digamos, eh, con el uso con el motor a ralentí, pues se está realizando un enjuague. Cuando realizó esto el usuario, después no ha hecho enjuague y automáticamente ha puesto el aceite objetivo. De alguna manera, ese tipo de flush sin enjuague, pues probablemente con la parte residual que queda, pues pueden afectar, digamos, el aceite nuevo que está entrando. Y también hay que mencionar de que este usuario está añadiendo un aditivo de la marca Xenon, el modelo en concreto Super Seal, y este aditivo se encarga de hacer, digamos, el efecto de tapar fugas en ciertas partes del motor, como junta, tapa de válvulas, algún retén que está reseco, y de esta manera está buscando mantener el motor lo más estanco posible, ya que ese tipo de motores se caracteriza porque suelen sudar por diferentes juntas, literalmente, sobre todo en la parte alta de motor. Aunque bueno, cada motor es un mundo, cada usuario es un mundo y de alguna manera todos los motores no se pueden juzgar de la misma manera. El otro aceite utilizado y el otro análisis tenemos en concreto el modelo Móvil 1, en concreto 0W30 C2, con el aceite Shell Helix Ultra modelo APL 5W30. Se ha utilizado un mix entre estos dos aceites y aparte de esto se ha añadido el aditivo de la marca Archoil AR 9100. Y si mal no recuerdo, otra vez una pequeña dosis de este aditivo tapafugas de Xenon, el modelo Super Seal. Este análisis tiene en concreto 9.827 kilómetros y los kilómetros totales son 164.707 kilómetros recorridos. Bien, como siempre voy a empezar por los cuadros de los aditivos. Voy a poner los dos, digamos, cuadros de los aditivos de los dos aceites y voy a comentarlos a la vez. Y aquí básicamente tenemos un aceite bajo en ceniza con un paquete detergente neutralizante bastante parecido,
con calcio alrededor de 1600 partes por millón. El ZDDP es, digamos, el principal aditivo antidesgaste, alrededor de 800 partes por millón. Tanto uno como otro son muy parecidos entre sí. Quizá la diferencia es que, digamos, el mix entre móvil y Shell, digamos, tenemos el uso de más molibdeno y también tenemos el uso de boro, que ya de por sí el propio aceite lleva boro, pero hay que destacar de que con el uso del aditivo Archoil AR9100, este boro aumenta y por lo tanto aquí literalmente esto ha cambiado radicalmente. Bien, a continuación pasamos a ver los cuadros de los contaminantes sodio, potasio y silicio. Entonces, empezaré por el cuadro del aceite Petronas 0W30. Aquí potasio y sodio no son tema, son bajos. El tema silicio o silicón, 11 partes, es un valor completamente normal. No hay señales de alarma, ahí no hay nada que destacar. En cuanto al otro aceite, el mix entre móvil y Shell, hay que mencionar de que en ese, digamos, en ese mix se ha añadido el aditivo de la marca Neoprotec y este aditivo es un aditivo basado en tetraetilsilicato y literalmente cuando se añade ese aditivo, digamos lo que es el silicio o silicón aumenta de una manera brutal. Entonces, en función de la dosis usada, este, digamos, se puede elevar hasta fácilmente 1000 partes por millón. Eso es completamente normal y no hay ningún tipo de señales de alarma. Obviamente el laboratorio lo marca en rojo porque no sabe de qué se trata. Entonces, como no como ellos desconocen totalmente de qué es, pues simplemente tienen la obligación de reflejar en rojo. No obstante, el potasio, pues aquí sorprendentemente no lo han reflejado. Bueno, va un poco en función del laboratorio, pues muchas veces a lo mejor la persona que está, digamos, haciendo el análisis, pues es perfectamente conocedora del aditivo de la marca Archoil AR9100 y pues, probablemente pues no va a dar señales de alarma de ningún tipo, pero la norma hubiese sido también reflejar el potasio también en color para avisar de que es posible una entrada de refrigerante. Bien, a continuación vamos a ver los cuadros más importantes de un análisis de aceite usado, que son los cuadros de los desgastes. De igual modo pongo los dos cuadros a la vez y los vamos a ver los dos de manera conjunta. Entonces, aquí se puede decir que tenemos bastante igualdad. Es decir, el aceite Petronas Cintium 0W30 C2 se ha comportado relativamente, bastante sorprendentemente, bastante bien comparado con el modelo, digamos, el móvil 0W30 más el Shell 5W30 y aparte de que ese aceite está aditivado literalmente con más aditivos, pues sorprendentemente el desgaste parecen prácticamente esto casi igualados. Entonces, si recordáis, yo en mi canal tengo publicaciones de motores HDI con FAP y con este sistema, digamos, que tiene peculiarmente la marca PSA, que utiliza un líquido que se llama Eolis. Y este líquido va en una bolsa aparte, cerca del depósito de combustible, y se va inyectando poco a poco en, digamos, en combustible cuando se está haciendo la regeneración. Entonces, hay diferentes tipos de eolis con diferente composición. Digamos, existe en algún eolis que tiene ferroceno y hay otro que no lleva ferroceno. Por lo tanto, sabemos de que con el uso de un eolis que contenga ferroceno, el hierro sale muy elevado. Básicamente porque esto lo detecta el análisis de aceite usado y de esta manera pues sale un hierro muy elevado. Entonces, como yo siempre suelo hacer, para identificar en estos casos cuando tenemos, digamos, el hierro falseado por ese ferroceno, pues suelo fijarme en, digamos, a lo que es
la relación hierro con aluminio. Entonces, en los dos casos hay una elevadísima relación de hierro con aluminio. Por lo tanto, esa relación 10 en 1 no es la habitual. Lo más normal es tener 4 a 1. Y ya, si se pasa de 4 a 1 y se va a 10 a 1, pues literalmente mi sospecha es que ahí gran parte de este hierro es debido al ferroceno, y ese ferroceno al final acaba reflejado en el análisis. Por lo tanto, aquí tenemos un reflejo de un desgaste que no es real. Entonces hay que tratarlo de alguna manera un poquito especial, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto no hay nada que hacer, a no ser que se decide cambiar el líquido Eolis por un líquido que no contenga ferroceno, y de esta manera, pues bueno, pues ya próximo análisis se puede ir viendo el desgaste real. Obviamente eso es bastante caro, y no cualquier usuario está dispuesto digamos, a eliminar una cosa que todavía no está del todo acabada. Y por lo tanto, pues bueno, pues en este coche, si mal no recuerdo, se le acaba de cambiar la bolsa. Entonces, pues como no es barata, pues bueno, pues probablemente se va a aguantar. Y si aún se tiene este vehículo, ya la próxima a lo mejor se puede utilizar un aditivo Eolis que no contenga ferroceno, pero a esta altura ya no se puede hacer más. El tema cobre, vemos en los dos análisis que aparece, y sabemos que siempre aparece cuando tenemos dilución. Entonces, en un vehículo con FAP moderno, Euro 5, bueno, este no es tan moderno, pero bueno, sigue siendo un vehículo con FAP Euro 5. Siempre cuando se realizan post inyecciones y hay una regeneración de filtro de partículas, siempre se acaba metiendo algo de combustible, y por lo tanto, en este caso, el cobre es el indicador perfecto de que en ese aceite, en esos dos aceites, hay dilución. El cromo en los dos casos se ha mantenido bastante parejo, me parece un desgaste normal acorde a este tipo de intervalos. Sorprendentemente, en el aceite con mix, en el móvil, en el Shell, el plomo está a una parte por millón. Y en el caso del Petronas Cintium, pues se mantiene a cero. Entonces, eh, yo en un principio no le daría más importancia, porque una parte por millón no es un desgaste como para ya empezar a alarmarse. El otro análisis, el del aceite Petronas, no quiere decir que está a cero, siempre hay algo, pero como digamos no pasa de uno, pues no se cuenta. En ese caso, pues bueno, pues se puede decir de que en el caso del móvil y Shell, pues se ha elevado ligeramente más. Como ya os he dicho, no daré más importancia, necesitamos ver más análisis de aceite usado para ir viendo el comportamiento del plomo. Bien, a continuación vamos a ver los cuadros de los contaminantes de combustible, hollín y agua. Empezaré por digamos, el análisis de aceite Petronas. Agua no tenemos, por lo tanto no tenemos una entrada de agua en el aceite, ni tampoco de refrigerante, básicamente porque el laboratorio ha marcado menor a 1, lo cual significa que no llega ni tan siquiera a 0,1. El hollín, más de lo mismo, ha marcado menor a 1, por lo tanto pues no hay ningún tipo de problema, básicamente porque según el laboratorio no llega ni tan siquiera a 0,1. Obviamente esto, yo ya he hablado en bastantes ocasiones de que a la hora de medir el hollín en cantidades bajas, los laboratorios, en concreto ese laboratorio, yo personalmente no estoy conforme con lo que están midiendo, básicamente porque cuando realizamos una prueba de gota, podemos ver mucho aceite que se diferencian de alguna manera brutal. Es decir, entre un aceite y otro, en análisis vemos que no aparece nada, pero viendo la gota hay una diferencia brutal. Por lo tanto, este criterio de Login, yo personalmente no lo tomaría muy en cuenta. Yo sé que no es muy elevado, básicamente porque si fuese muy elevado, pues ya estaría reflejado con 0,1, pero aún así, entre un aceite y otro marca mucho la diferencia, porque en una muestra de gota se puede observar la diferencia. Tema dilución. Este laboratorio nos ha medido 3,2, y 3,2
para un intervalo de 10.000 kilómetros en un vehículo que realiza un uso mixto prácticamente de todo, del cole a la tienda, al trabajo, vamos, haciendo de taxi, pues no lo veo excesivamente elevado. Este tipo de vehículos con esos sistemas FAB em, se sabe de que son, es decir, que siempre tienen una menor cantidad de dilución respecto a un vehículo que no lleva el sistema EOLI. No sé cómo lo consiguen, pero en estos casos, en estos vehículos, siempre la dilución se mantiene relativamente bastante más baja comparado con otro tipo de vehículos. Bueno, esto es un Euro 5, está la válvula EGR anulada, poco o mucho, yo sospecho que todo está relacionado y por fin y al cabo puede ser la perfecta explicación de por qué el combustible se mantiene a un nivel relativamente bajo. Aquí no sabemos las horas de uso, básicamente porque este vehículo no tiene, digamos, un marcador de hora, pero se puede sospechar de que fácilmente tenemos fácilmente 250 horas como poco. Ahí ya no lo sé, más adelante a ver si lo podemos intentar calcular de alguna manera. Hay ciertos medidores que se pueden colocar en el vano motor que van con pilas que se activan mediante vibración, porque no son muy costosos, se pueden comprar por 5 o 6 euros y son bastante interesantes a la hora de poder contabilizar y poder ver, digamos, de cuánto ha trabajado un aceite. Bien, el cuadro, digamos, de los combustibles hollín y agua del otro aceite, digamos, del mix entre móvil y Shell, es literalmente clavadísimo a este. Por lo tanto, bueno, pues tenemos una correlación bastante parecida, básicamente porque el uso no cambia, el uso siempre es el mismo del vehículo y por lo tanto es completamente normal ver, digamos, los valores prácticamente iguales. Entonces, no tengo nada más que decir porque prácticamente son clavados al otro intervalo. Bien, pasamos a ver, digamos, una comparativa entre los cuadros de las propiedades de los aceites. Empezaré por el aceite Petronas. Se ha medido la viscosidad a 100 grados 9 centistoques, la acidez 3,12, la reserva alcalina 2,9, la oxidación 15 y la nitración 11. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En ese cuadro, básicamente la viscosidad a 40 grados no se ha medido porque es de los primeros análisis que estaban, digamos, eh, incluida la posibilidad de medir solo a 100 grados y de esta manera el análisis salía un poquito más económico. Ahora ya, hoy en día, todos los análisis salen con todo, viscosidad 40, 100, tan, TB y tal. Entonces, simplemente la viscosidad a 100 grados ha caído algo, no mucho, un punto con 3% de combustible, me parece completamente normal y para mí no hay ningún tipo de señal de alarma. Sabemos que con el tema del combustible, pues al final siempre hay cierta degradación a la baja. Entonces, aquí lo sorprendente es que la reserva alcalina TBN se ha caído bastante. Y lo sorprendente es que la acidez está por encima del TBN. Obviamente hay que mantener la calma porque si se pasa ligeramente por encima, no pasa nada. Este laboratorio, el TBN, no lo ha marcado ni tan siquiera en color, básicamente porque es un aceite que ya de por sí empieza con un TBN relativamente bajo. Por lo tanto, si este aceite empieza con 6, 6,5 y se ha caído a 3, pues todavía está a la mitad, más o menos. Por lo tanto, no pueden dar ningún tipo de señal de alarma. Una acidez de 3,12 no se considera una acidez relativamente elevada y por lo tanto tampoco hay ninguna señal de alarma. Pero lo curioso es que en este aceite se utilizó un flush previo y lo lógico hubiese sido que al haber utilizado un flush, pues que la acidez hubiese sido lo más normal, tenerla más baja y la reserva alcalina más alta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí no vemos este comportamiento, aquí vemos un comportamiento contrario.
lo cual puede ser una indicación directa de que algo de parte residual queda y esta acidez se eleva y por lo tanto el TBN pues cae un poquito más debido a que queda suciedad en el aceite y por lo tanto pues en el motor y por lo tanto cuando se mezcla con el nuevo aceite pues al final acaba machacando el TBN. Esto pues bueno pues es una suposición, eso no es una afirmación, eso es un poco en base a observaciones. Este mismo episodio lo tenemos con exactamente el mismo aceite, la misma viscosidad, el mismo proceso de hacer un flush con ese aditivo, el de Xenon, el modelo M Flush, y sin hacer ningún tipo de enjuague, podemos ver el mismo comportamiento, el TBN bastante bajo y el TAN prácticamente a nivel o casi igualando. Entonces, un poco ya nos está avisando de que ese tipo de enjuagues, ese tipo de flushes y tal, quizá es conveniente realizarlo con más precaución y si se hacen, pues hacerlo con un aceite nuevo y posteriormente hacer un enjuague. De esa manera nos aseguramos de que limpiamos completamente todo lo resto, queda todo bien y ya el siguiente análisis, pues bueno, pues empieza a trabajar de cero. Y, se sabe de que en cualquier motor siempre queda una parte residual, es decir, cuando nosotros vaciamos el aceite, sacamos el aceite en ciertas partes del motor, en bomba de aceite, en refrigeradores, digamos de estos intercambiadores y tal, siempre queda algo de aceite. Y por lo tanto, esa parte residual que queda del propio flujo de la limpieza y tal, pues pueden ser responsables de lo que estamos viendo. Vamos, aquí no hay nada grave, pero es una curiosidad, es simplemente curioso de que no se está observando el efecto, digamos que se espera que el TBN se mantendría, el TAN sería bajo, ¿no? Todo lo contrario, se ve el efecto contrario, ¿no? La oxidación 15 es quizá un pelín elevada, pero hay que recordar de que el aditivo que se ha utilizado por el tema de los retenes y junta y todo eso, pues un aceite, perdón, es un aditivo basado en éster, por lo tanto ese tipo de éster al final siempre tiene un comportamiento de que afecta la oxidación y en ese caso, bueno, sin ser elevada, algo se ha elevado y bueno, no hay que darle mayor importancia. Para mí no hay problema alguno ahí con eso de la oxidación. Tema nitración, pues 11 puntos, no poco. Para 10 mil kilómetros es completamente normal. Yo diría que este aceite tiene pinta de que ha trabajado bien. Por lo tanto, coincide de que por el uso que está realizando, pues tiene bastante horas de uso. 11 no me parece poco ni excesivamente elevado. Pero ya, según lo que estamos viendo, pues un aceite que empieza más o menos alrededor de 4 pues puede llegar fácilmente a 8, 9, 10. Y en caso de 11 es cuando ya se puede dar un poco como que sí que ha trabajado bastante. ¿Vale? Sin ser exagerado, obviamente. Bien, ahora pasamos a ver el otro cuadro de las propiedades del otro aceite que tiene un mix entre el móvil y el Shell. Aquí se ha medido todo, literalmente con la viscosidad a 40 grados. Entonces, viscosidad a 40 grados 50,3, viscosidad a 100 grados 9,6, la acidez TAN 2,68, el TB en la reserva alcalina 4,38, la oxidación 25 y nitración 10. Bien, tema de viscosidad a 40 y 100 grados, no hay nada que objetar, perfecto, chapó, eso es completamente normal para un aceite de ese tipo, C2. Poco se puede decir que ha caído aquí la viscosidad, teniendo en cuenta de que tenemos 3% de dilución. Tema acidez 2,68, vemos perfectamente de que aquí no se ha pasado por encima de 3 y por lo tanto el otro intervalo que se realizó un flush previo, creo que tiene todo, digamos, en contra de ese tipo de procedimiento sin hacer ningún enjuague posterior. Por lo tanto, vemos que aquí que no se ha realizado ningún tipo de flush, la acidez se mantiene bastante más baja. Y en cuanto al TBN, la reserva alcalina, pues chapó, aquí vemos que está perfectamente normal, bastante más elevado que el otro aceite. Tema oxidación, 25. El laboratorio lo marcó en color naranja, eso es prácticamente, según ellos,
un valor anormal, pero básicamente porque el móvil uno también contiene ésteres. Sabemos que el propio aceite ya de por sí eleva, luego el aditivo AR 9100 también eleva, también el aditivo Neoprotect también eleva. Bueno, al final es una suma de todo un poco y al final ese valor es elevado básicamente a esos aditivos y a los ésteres que contiene, no hay más. Nitración 10 puntos, pues bueno, pues perfectamente acorde para el uso que está realizando el usuario y los 10 kilómetros que tiene recorrido. Entonces, bueno, un punto abajo, un punto arriba, comparado con el otro análisis, yo creo que tampoco es para pa tan fino, o sea que son muy parecidos, muy parecidos. Yo ahí, bueno, pues también se puede achacar un poco al otro aceite que quedó algo de residuo, algo del flush, y de ahí se quedó un pelín más elevado el tema de la nitración. Pues aquí nos ha metido un flush, pues se quedó un poquito más baja. Pues también se puede achacar a eso. No sé, para mí son los dos perfectamente acordes, ¿vale? No hay nada, no hay alarma. Vamos, está todo bien. Bueno, llegamos a la parte final del vídeo y voy a hacer un rápido resumen. ¿Qué me parecen esos dos análisis de aceite usado? Pues me parecen bastante bien, teniendo en cuenta el uso que se le está dando a este vehículo, que es un vehículo para todo, recorridos cortos, para el trabajo, para llevar a los niños al colegio, para comprar, para todo. Entonces, con un uso que no es favorable, con un Euro 5 que sigue teniendo operativo el sistema FAP, pues me parece hasta demasiado bueno. Obviamente, estos análisis no los podemos valorar en condiciones por culpa del ferroceno. Y viendo la relación tierra-aluminio, pues mi intuición me dice de que eso está falseado y el desgaste es más bajo. Por lo tanto, para mí los dos han salido bastante bien. Quizá esperaba algo más, algo mejor resultado con el móvil y con el Shell. Sin ser malo el resultado, esperaba más, esperaba un mejor resultado. Entonces, me gustaría ver otro análisis sin aditivo, prácticamente sin nada, aceite, e intentar realizar el cambio ligeramente más acortado. Es decir, sabemos de que este motor sigue conteniendo bastante hollín, porque sabemos que el hollín también entra por, digamos, por la parte, digamos, de lo que son los anillos de pistón, digamos, el conjunto cilindro-pistón no es estanco, ahí siempre se produce una entrada de hollín. Y dado que este vehículo está realizando trayectos cortos y tal, no son favorables y tal, pues me gustaría ver un análisis un poquito más reducido e intentar ver el comportamiento, a ver si mejora, a ver qué tal, qué resultado está dando. En cuanto a los aceites, pues bueno, pues puedes seguir utilizando los aceites que prefiere el usuario. Ahí ya, pues no me voy a mojar mucho. Me gustaría ver los aceites puestos en los motores y a ver los resultados que están dando. Yo tengo bastantes pruebas de aceite tipo C2 y hay unos cuantos aceites que a mí personalmente me gustan más en comparación con otro tipo de aceite por el tema de la prueba de viscosidad a 26 grados, que se ve que hay una gran parte de aceites C2 que van cargadísimos de polímero espesante y hay otros que no son tan cargados, que tienen aceite base más fuerte. Y bien, pues me inclinaría por un aceite de ese tipo, con un aceite base más fuerte, sin mucha carga de polímero, y ver el comportamiento y a ver cómo se está comportando. Em, Aprovecho para darle las gracias a este hombre que se llama Antonio por permitir la publicación de este análisis en mi canal Aceite Motor. Antonio, pues la verdad es que tus análisis son difíciles de interpretar con ese ferroceno, pero me inclino a pensar que son buenos resultados, que no son tan alarmantes. La dilución, esa tímida dilución está bastante contenida para el uso que le estáis dando al vehículo. Y poco más puedo añadir. A ver, tal cual, pues está bien. Si se quiere mejorar, pues bueno, pues se puede ir probando, rebajar un poco ese intervalo y a ver qué resultado está dando. Si no, pues seguir como estáis haciendo hasta la fecha
y no lo veo tan mal. Está claro que eso ya según las preferencias de cada uno. Si se quiere más, pues hay que sacrificarse más, hay que hacer más a menudo el cambio. Ese motor sabemos de que tiene el famoso cárter, que le queda bastante parte residual. Y en cuanto a capacidad de aceite, me parece que rondan los 3,9 litros, no llega a 4 litros, pues no llega mucho aceite, ¿no? Entonces, ahí está, un motor relativamente con poca cantidad, por lo tanto, pues bueno, acortar el intervalo sería una buena opción para intentar reducir este hollín, aunque aquí no lo vemos aparecer, pero sabemos que está ahí, sabemos que está haciendo daño. Y bueno, pues intentar a ver si con eso puede mejorar. Los aditivos, pues bueno, pues yo lo dejaría un poco de lado para poder evaluar en condiciones y en cambio, pues en vez de gastar en aditivos, pues tratar de acortar estos cambios. Básicamente porque los aditivos no son gratis, cuestan un dinero y bueno, pues en vez de gastar en aditivos, pues yo me inclinaría a eso, hacer cambios más cortos, el filtro de aceite para cada dos cambios y de esa manera pues intentar hacerlo lo mejor que se puede, siempre dando prioridad a los contaminantes, es decir, ese combustible que está dentro no conviene tenerlo, ese hollín que está dentro no conviene tenerlo. Siempre es mejor sacar el aceite por la varilla y meterle aceite fresco, reducir el intervalo que meter aditivo y tratar con esos aditivos de bajar el desgaste. Es mi opinión. Ahí ya vamos a ir viendo análisis y vamos a ir a ver si estamos a lo cierto o digamos son fantasías. Por lo que estamos viendo parece que estamos a lo cierto y no se trata de ningún tipo de fantasía. No tengo nada más que decir. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.